Niños y niñas grandotes y grandotas, espero que estén muy bien. Les voy a hacer un video por aquello de que alguna persona todavía tenga dudas de cómo se hace el instrumento de evaluación sumativa. Quiero recalcarles que este instrumento tiene un valor de 27 puntos y un total de 45%. Tiene una primera y única parte que son 3 estudios de casos. El primero es un estudio de casos sobre Joseph Mengele, sobre las torturas de pesadilla. Vamos a leer el texto y se va a contestar estas 3 preguntas. Luego tenemos un estudio de caso número 2, que es sobre estas 3 imágenes y se contestan estas 3 preguntas. Y por último tenemos el estudio de casos sobre textos de la Guerra Fría. Son estos 3 textos y se elabora una síntesis. Hasta ahí la explicación. No, mentira. Voy a explicarles uno a uno para que puedan entender. Ok, después de los casos de tortura y pesadilla, ustedes van a citar 3 experimentos de la lista anterior, los que ustedes escojan, que ustedes crean que son más crueles, y van a explicar el por qué creen ustedes que estos experimentos tienen gran crueldad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, podríamos escoger eh, obligar a una madre a cubrirse con esparadrapo por los pezones para calcular cuánto tiempo podría vivir un recién nacido sin alimentarse. Entonces, primero podría ser no alimentar a los bebés. El siguiente que podríamos tomar en cuenta acá sería, por ejemplo, eh, vamos a ver, aquí había uno que era obligar a los hermanos a tener sexo. Sexo entre hermanos. Y luego, vamos a ver. Podemos escoger acá lo de esterilización. Ahora bien, escogemos los 3 y tenemos una opción. Número 1, explicamos por qué es cruel cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir y explicar que el no alimentar a los bebés es una cuestión inhumana, que es hacer sufrir a una criatura, que lo único que ha venido es al mundo a tratar de sobrevivir, es una persona que no ha hecho daño. O sea, ahí podemos dar todos los acontecimientos que nosotros queramos. O 2, podemos hacer un resumen de los 3. Entonces podemos comenzar a decir que creemos que es inhumano debido a que se está afectando la vida humana, por ejemplo en este caso de un niño, en el caso de los sexo entre hermanos, podemos decir que es una cuestión ante la moral, incluso si tienen una creencia religiosa, social, cultural, la cuestión de que si eran judíos, que si eran católicos y demás, como a ellos esta afectación les iba a traumar de por vida, incluso podrían llegar a embarazar a sus propios familiares, en este caso una hermana, y cómo esto les va a afectar de por vida ver a los hijos como si no fueran hijos deseados y demás. O sea, hay muchas condiciones que podrían venir de ahí. Y luego la esterilización, que era una esterilización muy fuerte, principalmente extrayendo úteros y demás, para saber cómo reaccionaba la mujer. Y muchas veces la esterilización se hacía cuando habían niños dentro del vientre. Entonces, eso es lo que ustedes van a explicar ahí. Lo segundo, nos dice que a través de su criterio, describe las razones que pueden llevar a la humanidad a cometer esos crímenes tan atroces. Bueno, podemos hablar de lo que es los efectos de la guerra, una sociedad llena de odio, sociedades incultas, la falta de educación, la falta de líderes y cómo hace que la gente manifieste su odio contra otros. ¿Cómo podemos pensar que este odio se da? Bueno, recordemos el inicio de la pandemia en Costa Rica. En el inicio de la pandemia le echábamos la culpa a todos los nicaragüenses. Todo era la gente de Nicaragua. Después era, todos son los transportistas, están pegaditicos de COVID.
y después le fuimos echando la culpa a las cuarterías. Y ahora nos damos cuenta que la gente que anda bien vestida y todo, va y se hace fiestas, va y se toma los guaritos, van y sus burbujas son demasiado grandes, los ciclistas van, se sientan a tomarse unos fresquitos o unas birras cuando van de gira, van hasta 30, de 30 familias diferentes, uno que está enfermo, enfermó a 30 familias, entonces no era el tico, es cualquier ciudadano, no era el nicaragüense, no era el Nica, era cualquier ciudadano. Porque decimos, no, es que es el Nica el que tiene culpa. Y ni siquiera decimos Nica porque es nicaragüense, no, se lo decimos Nica con despectivo. Entonces, era una cuestión de cómo los medios también nos desinformaron. Cómo nosotros, a través del odio, podemos cometer crímenes atroces. Lo mismo que cometió Hitler, lo mismo que cometió Stalin, es a través del odio. ¿Cuáles son esas razones? La falta de sensibilizar y demás. Luego tenemos la propuesta de 3 ideas, ¿verdad? De cómo evitar o prevenir esos actos que no vuelvan a ocurrir en la actualidad. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de educar a las personas, de sensibilizar, de vivir en una sociedad justa, igualitaria, equitativa, eliminando el racismo, la discriminación, viendo que todos somos iguales, explicando que no tiene que haber diferencias entre culturas, religiones, colores, género, cómo eliminar las brechas sociales. Una sociedad justa, igual, equitativa, llena de oportunidades, es una sociedad en la cual nosotros podemos enseñar para que las personas no cometan actos deshumanizantes, para que no lleguen políticos y nos hagan cometer estos actos. Bueno, luego tenemos el estudio de caso número 2, que es 3 imágenes. La primera es Hitler y Mussolini tomando a la justicia y haciéndola firmar un armisticio. Pero la justicia cegándola, amenazándola, cómo los políticos la dominan. Luego las Naciones Unidas en su juego de cómo dividir África, Europa y principalmente África, porque ahí es donde también se dio la división con lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, dividir África, a ver quién tenía los puestos económicos. África se descoloniza, sí, pero sigue bajo el dominio de grandes imperios. Y la imagen 3, ahí nos dice que quién es el siguiente. Primero aquí nos decía que era Checoslovaquia, Austria, Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia y Gran Bretaña. Cómo el alemán quería, como en este caso Hitler quería ir tomando cada uno de los países. Entonces, ¿cómo pueden evitar los pueblos que sus políticos manipulen la justicia al igual que lo hicieron en eventos pasados? Bueno, hay que educar al pueblo, hay que educar a la gente a la hora de votar, a la hora de escoger, tenemos que tener personas preparadas. ¿Por qué seguimos diciendo que siempre aparecen los mismos políticos manchando nuestra economía, nuestra sociedad? Porque hemos dejado que sea la gente que se prepare. Y por eso estamos hoy pagando. La gente no se prepara. ¿Y quién se prepara bien? Esos políticos los preparan para dominar. Pero la gente sigue pensando en teorías de conspiración, en mentiras, en miedos. La gente quiere vaguear. Que no puedo ir a coger café porque me agarra el COVID. Pero sí pueden ir a tomarse una birra al bar. Que no puedo ir a coger café o no puedo porque qué miedo ir a otro lugar y quedarse a otro lugar. Pero sí pueden ir a quedarse en casas ajenas después de pegarse la borrachera. O sea, la gente no tiene ganas de hacer las cosas. Y entonces la justicia se manipula porque no vemos los eventos pasados, porque no estudiamos, porque no actuamos, porque no trabajamos. O sea, hay muchas condiciones para cambiar, pero no se puede hacer solo, se necesitan muchas personas para este cambio. Dice, hoy en día los países poderosos y las empresas de grandes capitales siguen jugando con los pueblos más desposeídos. Bueno, volvemos a la imagen 2. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, las grandes empresas siguen dominando y estas empresas son las que dominan en los países. Por ejemplo, no tienen que ser necesariamente algo que estén masacrando y teniendo a personas bajo azotes. Veamos, por ejemplo, casos simples. Autopistas del Sol, Ruta 27. Una autopista que saca millones de dólares semanales. Incluso millones diarios. ¿Y por qué el Estado no le dio a una empresa costarricense? ¿Por qué el Estado no creó esa obra y cobró ese peaje a ellos? Porque entonces vienen empresas de otros países, los políticos lo dominan, como hoy en día siguen las naciones poderosas dominando el mundo y dominando el escenario político y diciendo qué comprar, qué vender, qué surtir a los demás países. ¿Es posible que nos enfrentemos a un nuevo conflicto mundial, donde un nuevo líder se encargue de causar caos en diferentes países? Bueno,
No vayamos muy largo, veamos cómo políticos desastrosos los tenemos en nuestro país, tenemos en Costa Rica, gente ignorante en la Asamblea Legislativa. Es un caos económico, sillas de 1,5 millones de colones, políticos que no saben de nada del medio ambiente, presidentes que no saben ni siquiera hablar. En nuestro país vecino, en Nicaragua, tenemos un tipo que lo único que hace es alardear de su ignorancia. Nos vamos a Estados Unidos y tenemos un tipo que habla de homofobia, de xenofobia, es racista. O sea, tenemos un montón de condiciones que hacen que un líder pueda causar caos. Sí es posible, pero por eso hay que transformar la sociedad hacia una sociedad muy justa. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que explicar ahí. Luego vienen el estudio de los 3 documentos. Un primer documento que es un documento de tinte capitalista y van a realizar sobre la Guerra Fría, la explicación capitalista, un resumen de 3 ideas. Luego un documento socialista o comunista y un resumen de 3 ideas. Y luego un documento más neutro y un resumen de 3 ideas. Es como haber hecho un cuadro comparativo. Y eso sería todo el instrumento. Espero que si alguna tenga dudas, que lo haga muy bien. Recuerden que la entrega es el próximo viernes 13, a más tardar 11:59 con 59 segundos de la noche, por medio de Teams, WhatsApp o por medio del correo profurena@gmail.com. Feliz tarde, noche, buen día, feliz diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Que estén muy, muy, muy bien.